Vamos a compartir el estudio bíblico. Vamos a buscar la palabra de Dios en Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Vamos a ver esta palabra del versículo 1. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios, y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hasta el versículo 16 vamos a leer para no hacerlo muy largo. Luego vamos a compartir más sobre este capítulo que es muy importante. Este capítulo es muy importante, meditarlo, porque muchas personas cuando lo leen se confunden en cuanto a la salvación. Algunos dicen que el apóstol Pablo todavía no había alcanzado la salvación, todavía no era perfecto y se confunden por las palabras que Pablo dice que todavía no lo ha alcanzado todo ya. Entonces, en una parte dice que los que somos perfectos y en otra dice que todavía él no lo ha alcanzado. Entonces hay que entender estas dos cosas, que Pablo, él alcanzó la salvación, ¿verdad? La vida eterna por la gracia y la misericordia solamente hecha por Jesucristo y no por las obras de la ley. Y por eso dice que Él es perfecto, así que los que somos perfectos, ¿verdad? Pero dice que, entonces dice que no lo ha alcanzado ya. Entonces está hablando de la vida de creencia, de la vida de cada día. Él está caminando con la vida eterna ya por la gracia, pero en cuanto a la vida de cada día, Él está caminando hacia la meta. ¿Para qué a la meta? Para llegar a tener el premio.
ya tiene la salvación, la vida eterna. Ahora él quiere ser premiado, él quiere ser galardonado, él quiere la corona. Entonces él está hablando que todavía a él le faltaba para ser premiado, para ser galardonado y para la corona. Entonces él mientras estaba caminando con la vida eterna aquí en la tierra, siendo ya perfecto, ¿verdad? Por la obra de Jesucristo, justo, limpio, con vida eterna, entonces es un justo que no está caminando pecando, sino que es un justo que está caminando para alcanzar ese premio, esa meta de llegar a tener la corona. Entonces él dice que todavía no lo ha alcanzado. Está hablando de esa corona, de ese galardón. No está hablando de la salvación. Está hablando de la corona. Todavía tengo que seguir más. Todavía tengo que seguir caminando más, ¿verdad? Siendo imitador de Cristo, caminando como Él caminó, hasta llegar a morir como Él murió, para llegar a ese premio, a esa meta. Entonces, cuando dice que no lo ha alcanzado ya, está hablando no de la salvación, sino de la corona, ¿verdad? Y del galardón. Por eso en el versículo 14 dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, ¿verdad? Esto es lo que él está hablando. Ya en el versículo 13 dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, ¿qué hace? Olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está adelante. O sea, ya ayer pasó, ya ahora él tiene que seguir ya hoy, ya hoy. Él tiene que seguir, ya ayer ya lo que pasó, pasó, él tiene que seguir. Entonces él no está hablando de la salvación. Cuando él dice, hermano, yo no pretendo haberlo alcanzado, está hablando de haberlo alcanzado, él no está diciendo yo no pretendo haberlo alcanzado ya la salvación, eso no lo está diciendo. Él está diciendo no pretendo haberlo alcanzado ya. ¿Qué significa? Yo estoy caminando en mi vida de creencia para obtener ese galardón y esa corona. Por eso es que en el versículo 14 dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo. Así que entonces Él ya es perfecto, pero es un justo perfecto que está caminando para obtener ese premio. Por eso en el versículo 15 dice, así que todos los que somos, versículo 15 dice, todos los que somos, ¿qué? Somos. Él se está incluyendo, él somos, ¿verdad? Somos, dice. Así que todos los que somos perfectos, ve, Él es perfecto. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, o sea, todos los que tienen la vida eterna, todos los que son justificados, todos los que son renacidos, los que tienen ya la vida eterna, que alcanzaron ya la salvación eterna por Jesucristo, esto mismo sintamos. Caminemos siendo imitadores de Cristo para obtener en esa corona y ese galardón. Entonces mucha gente cuando lee este capítulo se confunde y entonces piensa que ve que entonces yo no soy salvo, ve que entonces yo todavía no tengo la vida eterna, ve que yo todavía no la he alcanzado. Y entonces ahí lo que meten es la salvación que Cristo le dio en la cruz eterna, la hacen como que la anulan por este versículo que dice, yo, no, hermano, yo no pretendo haberlo alcanzado. Entonces piensa que está hablando de la salvación. Ve que todavía no he alcanzado la salvación, tengo que hacer esto y esto y esto para lograr la salvación. No, para lograr la salvación no, porque ya Jesucristo la hizo en la cruz una vez y para siempre con un solo sacrificio. Él dijo, consumado es, ya dio la vida eterna. Entonces, no está hablando de eso. Está hablando de que no ha alcanzado todavía. Él se siente que todavía le falta para alcanzar el galardón, la corona y el premio. Entonces después dice, entonces yo tengo que seguir en esa meta. Y después en el versículo 15 dice, y así que todos los que somos perfectos. Él ya es perfecto, pero ahora le falta encaminar en su vida de creencia para tener ese premio, ¿verdad? Así que mucha gente se confunde en esa parte.
Por eso comienzan a decir que somos pecadores, ¿verdad? Habiendo sido ya justificados. Aquí sale una palabra muy importante por eso. Aquí está hablando, ¿verdad? Y que dice guardado de los perros, guardado de los perros. Una palabra muy fea, ¿verdad? Suena muy feo, pero en la palabra Dios dice guardado de los perros. ¿Qué son los perros? Los perros son los falsos líderes, ¿verdad? Que se encuentran en las iglesias. Son líderes, no, no estoy hablando de los pastores, sino de los líderes que caminan metiendo otra tipo de doctrina o tipo de pensamientos, añadiéndole a la cruz de Cristo, añadiéndole al Evangelio, poniendo unos requisitos y estatutos para que la gente trate de ser salva, cuando ya la gente es salva por medio de Jesucristo. Entonces, pero meten algún tipo de requisitos, ¿verdad? Entonces, en ese tiempo que Pablo estaba, se encontraba con esos perros, o sea, esos líderes, ¿verdad? Falsos líderes, falsos profetas, falsos pastores también, que no, por no haber renacido o no haber conocido bien el Evangelio, entonces metían estos líderes a la iglesia en otro tipo de cosas totalmente diferentes, añadiendo otras cosas encima del evangelio. Este, usted sabe que los perros, ¿verdad? Este, los pastores que van al campo con sus ovejas, ellos andan perros. Estos perros ahuyentan a los lobos y estos perros también son muy inteligentes y entonces también ayudan a las ovejas para que no se vayan por otro camino. O ahí van avisando los perros, ¿verdad? Entonces los pastores siempre andaban con perros también. Por eso cuando usted ve un rebaño de ovejas también va a ver que ahí están juntamente también los perros con las ovejas. Entonces los perros son los que ayudan a los pastores en el campo, ¿verdad? Para ahuyentar, para ayudar, para avisar. Entonces los pastores en el campo andan esos perros. Entonces la palabra de Dios está haciendo una comparación, ¿verdad? De que muchos líderes que no son renacidos están como ayudadores de los pastores, pero estos líderes, a no ser salvos, ¿verdad? Están estorbando más bien. Están metiendo otro tipo de enseñanza, otro tipo de cosas en la iglesia. Y entonces son enemigos de la cruz de Cristo. Entonces, dice los pastores, ¿verdad? De ovejas ayudaban en el campo a las ovejas del lobo, es una gran ayuda para los pastores. Pero ahora aquí en la palabra de Dios en Filipenses capítulo 3, el apóstol Pablo pone esta palabra como dice, guardaos de los perros, guardaos, ¿verdad? Y está comparando a los líderes como perros. Una palabra muy fea, ¿no? Entonces, se escucha feo y se escuchaba feo esta palabra, ¿no? Pero él está comparando a los falsos líderes como los perros, que son los líderes falsos, profetas falsos, obreros también. Está diciendo que hay obreros que son falsos, obreros que hay que cuidarse de esos obreros, porque son obreros que no son renacidos. Porque en la iglesia se meten muchas veces también los no renacidos, como pastores no renacidos, líderes no renacidos y obreros no renacidos. Entonces esto es peligroso porque entonces puede confundir a los hermanos, a los congregantes. Entonces por eso dice perros. Y la palabra de Dios también en una parte en Isaías capítulo 56 versículo 10, ¿verdad? Está hablando de los perros soñolientos, ¿verdad? Que son amadores, perros que aman el dormir.
Entonces, por eso la palabra de Dios compara a los no renacidos, ¿verdad? Como perros. Porque los perros que buscan solamente ocuparse de la carne, comer, dormir, ¿verdad? Y así andan los perros. Entonces, en Isaías 56, versículo 10, está hablando de los perros soñolientos, amadores del dormir. Y ahí usted cuando vaya leyendo Isaías 56, versículo 10 en adelante, va a conocer sobre este tema, ¿verdad? De los falsos líderes, de los falsos obreros, de los falsos profetas. Entonces, número uno dice que se cuide de los perros. Número dos dice de los malos obreros, ¿verdad? Y número tres, y los mutiladores del cuerpo. Este muy peligroso, de los mutiladores del cuerpo. Hay que cuidarse. Son los que meten cargas y obras vanas sin ser renacidos, sin entender el Evangelio, sin comprender la palabra de Dios, meten un montón de cosas y requisitos y cosas que no son verdad. Hoy en día los profetas falsos, ¿verdad? Se vuelven interpretadores de sueños y muchas veces están interpretando un sueño totalmente equivocado, totalmente equivocado. Un día, hace muchos años, una señora muy preocupada con sus dos hijitos, venía muy preocupada. Y entonces se encontró conmigo y entonces ella me contó su preocupación. Y ella me dice, es que yo tengo una preocupación muy grande. Los vecinos míos son vecinos que hacen mucha brujería, que hacen muchas cosas. Ya en mi casa han salido muchos ratones, han hecho de todo. Ellos practican la brujería y nosotros estamos cansados, dice, de esas cosas. Y entonces, fui a una iglesia, me encontré con la profeta y entonces ella siendo profeta, ¿verdad? Profetizó, este, esta preocupación mía y me dijo que Dios le mostró que ella tenía que vender la casa, que la casa la vendiera y se fuera para algún lugar, que vendiera la casa barata. Y entonces ella le dijo, y entonces tengo que vender la casa, sí. Venda la casa y se la tiene que vender a un líder de nuestra iglesia. Venda ese terreno, venda su casa, venda esa propiedad a un líder de nuestra iglesia. Y usted se va a buscar una casa. Cuando ella me contó eso, yo sentía esa interpretación de la profeta un poquito extraña. Me quedé meditando y pensando, entonces estaba pensando, bueno, si tiene que vender la casa barata, seguramente es porque tiene que salir rápido. Eso le profetizó, que saliera rápido con sus dos hijitos pequeños y que la vendiera barata, pero y que se la venda a un líder de su iglesia. Entonces me quedé pensando, ¿y por qué un líder de su iglesia va a querer tener una casa y un terreno donde los vecinos molestan y hacen brujería? Entonces, me imagino que ese líder va a orar, va a esperar en Dios, va a tener paciencia, va a esperar en Dios para que esos vecinos ya no hagan más eso. Entonces, ¿para qué va a vender la casa si esta hermana puede hacer lo mismo? Esta hermana puede orar, puede esperar, puede buscar en Dios a ver qué es lo que Dios quiere sin vender su casa. ¿Para qué una profetisa va a querer que un líder de su iglesia compre una casa así? Entonces yo le dije a la señora, no venda la casa. Entonces lo que le dijo la profetisa, no, no la venda. Oremos, esperemos, escuchemos la palabra y oremos, ¿verdad? Y vamos a ver qué pasa. Pasando un tiempo, unos años, me encontré con la señora. Cuando me encontré con la señora, yo pensé, seguramente no estará en la misma casa. Entonces ella me dijo a mí, ¿cuándo va a mi casa? Entonces fui a la casa de ella
y cuando llegué a la casa encontré una casa muy linda. Ella me dijo, mira, construimos este lugar, hicimos un piso arriba, vea qué bonito hicimos aquí, vea qué bonito está esto aquí. Y yo le pregunté, ¿y esta es la casa suya? Sí. ¿Y qué pasó con los vecinos? Ah, ¿qué pasó con los vecinos? Los vecinos se fueron, los vecinos ya no están. Ah, entonces yo veo a la hermana, a la señora muy feliz. Construyó en su casa, hizo muy bonito, sus hijos crecieron, ya son adolescentes, ya una hija más bien ya es joven y se casó, y ya su hijo es adolescente, y ya más bien construyeron y han prosperado. Entonces hay que tener mucho cuidado de los sueños que interpretan, de los que los profetas dicen. Hay que tener mucho cuidado si no es bíblico, si no está en la Biblia. Ya Dios en la palabra de Dios nos dejó todo. Una persona que esté pasando dificultad tiene que esperar en Dios, tiene que buscar a Dios, tiene que clamar a Dios. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Y así, entonces dice que aquí el peligroso también, ¿verdad? De todos es los mutiladores del cuerpo, mutiladores del cuerpo. Los mutiladores del cuerpo son los que ponen que como requisito para ser salvos que, que se mutilen. O sea, que tiene que llevar a cabo la circuncisión en la carne, ¿verdad? Que tiene que ser circuncidado para poder ser salvo. Sí, Cristo en la cruz murió. Sí, Cristo pagó. Pero, pero, ya pone un pero hay que hacer esto. Sí, Cristo pagó, pero hay que ser circuncidado. Si no somos circuncidados, como dice en la ley, no puede ser salvo. ¿Cuándo, amado Jesucristo? ¿Cuándo Jesucristo enseñó eso en la Santa Cena? ¿Cuándo Jesucristo enseñó eso a los discípulos? Sí, yo soy el Salvador, vengo a morir por los pecados, pero tiene que cumplir esta ley. Esta ley que está en la ley de Moisés tiene que cumplir. Hay que circuncidarse. Jesucristo nunca enseñó eso. Jesucristo no puso eso como requisito. No puso a los discípulos y a cada uno de los que iban conociendo el Evangelio a ser circuncidados. Pero los malos obreros, los perros, los mutiladores del cuerpo, ¿verdad? Los malos obreros comenzaron a meter muchas cosas al Evangelio. Al meter muchas cosas al Evangelio, la gente no puede escuchar el mensaje bien de la salvación y entonces se van por un montón de estatutos y requisitos y ordenanzas que nunca pueden llegar a hacer que la persona conozca el Evangelio, el perdón de los pecados hecho solamente por la obra de Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces añaden y le dan vueltas y vueltas como un vehículo dando vueltas en la rotonda, dando vuelta y vuelta y vuelta y no agarra ningún carril. Entonces los cristianos, entonces las personas en las iglesias están en las iglesias como en una rotonda dando vueltas sin salida. No agarran ningún carril para salir. Así nunca pueden conocer el Evangelio, nunca pueden conocer que ya son justificados, santificados y perdonados. Ni siquiera saben cómo entró el pecado ni cómo el pecado salió. Algunos ni siquiera saben qué es pecado. Otras personas ni siquiera saben si la puede cumplir la ley o no la puede cumplir. Entonces muchos están a medias de todo, a medias con la ley, a medias con la gracia, a medias con... Entonces están mezclados y están como en un carro en la rotonda dando vueltas, ¿verdad? Por los malos obreros, por los mutiladores del cuerpo, por las personas que ponen en esas cargas. Entonces, somos circuncidados en el espíritu, así dijo Pablo. La circuncisión es espiritual, no es en la carne, no hecha en la carne. Esa circuncisión no sirve, aunque la persona se la haga, no sirve. Por eso aquí vamos a ver el versículo 3. Vamos a ver el versículo 3, dice, porque nosotros somos la circuncisión.
los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. No, no teniendo confianza en la carne. Ay, es que si yo no me he circuncido en la carne, Dios no está conmigo, no puedo ser salvo, estoy excluido de la gracia del Evangelio. Entonces, muchos pensamientos. No, la circuncisión verdadera es en espíritu, es de la del espíritu, no la que es hecha en la carne. Hasta el apóstol Pablo mismo se había circuncidado en la carne, cuando él pensaba, siendo sabio, que ese requisito lo acercaba más a Dios, a la salvación. Somos circuncidados en el espíritu, así servimos a Dios y a Cristo. Los, así es como servimos, siendo circuncidados en espíritu, no en el cuerpo, no en la carne. Entonces en espíritu adoramos a Dios, en espíritu es que le servimos a Dios. Pablo fue circuncidado en carne, pero él no está diciendo que lo hagan. Vamos a ver el versículo 4. El versículo 4 dice, capítulo 3, versículo 4. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Pablo decía, ¿de qué sirve todo lo que los sacrificios que se hacen en la carne? Yo ya fui circuncidado. Yo también soy hebreo de hebreos. Yo soy de linaje. Yo soy, ¿verdad? En lo que es en la carne, si fuera la salvación por las obras que se hacen en la carne, por el esfuerzo humano que se hace en la carne, por por la ley, yo entonces tendría de qué gloriarme, ¿verdad? Y yo más, dice, yo más bien, me gloriaría más todavía en la carne. Así que Pablo dice que la circuncisión en la carne no sirve y que si fuera por las obras, si la salvación fuera por algo que se logra en la carne, él entonces sería salvo por eso, por algo que se logra en la carne, ¿verdad? Sería salvo. La gente, ¿cómo se siente? La gente se siente que cuando hace algo en el cuerpo, que cuando hace algo, alguna buena obra, se siente tan cerca del cielo, se siente tan bien con Dios. Ah, hoy yo ayuné mucho, hoy yo oré, hoy yo hice largas oraciones, hoy estuve en la vigilia, hoy yo estuve repartiendo comida, hoy mire que yo participé para llevar este montón de comida. Sí, claro, todo eso es bueno. Todo eso es buenísimo. Tenemos que, sí, claro, hacer eso. Pero no por eso. Es que se le está tomando en cuenta para que Dios lo recompense para la vida eterna. No es para la vida eterna. Ese tipo de obras no es para alcanzar la salvación, no es para la entrada al cielo, no es para obtener la justicia, la vida eterna. Ese tipo de obras son obras que hace un renacido para, para no ser salvo, sino para vivir la vida de creencia con ejemplo, ¿verdad? Una vida de creencia como buen cristiano, pero no es algo que él tiene que hacer para que se le acumule, para que lo dejen entrar al reino celestial con vida eterna. No es así, pero por los malos obreros, por los malos enseñadores, la gente tiene esa idea. Entre yo más comida reparta, entre más yo ayune, entre más vigilias participe, entre más yo lea la Biblia, entre más yo ore, entonces yo me haré santo, más santo y más santo y más santo, y así tendré la vida eterna. Totalmente equivocados, ¿verdad? Entonces por eso, por la mala enseñanza, las personas están caminando de esa manera. Entonces, si fuera por algo que se logre en la carne, el apóstol Pablo entonces ya estaría listo para recibir la vida eterna, la salvación eterna, por algo que se logre en la carne.
entonces sería salvo por eso, ¿verdad? Entonces, no puede ser. Así que tenemos que meditar profundamente esta palabra. Si la salvación dependiera de la circuncisión, entonces los que serían circuncidados tendrían que ser todos circuncidados. Entonces se sentiría la persona más orgulloso, que la persona se sentiría yo soy circuncidado, cualquiera, ¿verdad? Que sea circuncidado se sentiría orgulloso. El apóstol Pablo, él fue circuncidado a los 8 días de nacido. A los 8 días de nacido fue circuncidado. Él pertenece con la nación de Israel y él es de la tribu de Benjamín. Él es hebreos de hebreos. En cuanto a cumplir la ley, pertenece al grupo de los fariseos. Tanto, tanto, se preocupaba Pablo por cumplir la ley que perseguía a los miembros de la iglesia, renacidos, justificados y santificados por la gracia y la misericordia hecha en Cristo Jesús. Él se preocupaba y perseguía a los discípulos porque él estaba seguro de que todo lo que él había hecho en los logros en la carne, a través de la ley, él se sentía más santo y más puro que cualquier otra persona. Nadie puede cumplir, nadie puede cumplir la ley, ¿verdad? Pero Pablo estaba haciendo un esfuerzo cuando era Saulo tan grande, desde pequeño, un esfuerzo tan grande para poder cumplir, para poder alcanzar la justicia, porque solamente siendo justo es que se puede llegar al cielo. Entonces él estaba ya tratando de llegar a esa justicia, de lograr alcanzar esa justicia. Pero el apóstol Pablo después que dice, nadie puede cumplir nadie podía cumplir la ley, pero él estaba en un esfuerzo. Pero cuando él se dio cuenta de que la salvación no es por las obras o por el logro que se hace en la carne, ¿verdad? Entonces él comenzó a decir, pero gracias a lo que Cristo hizo por mí, ahora pienso que no vale la pena lo que antes consideré de valor. Todo eso lo he dejado a un lado y lo considero basura. Cuando él comenzó a perseguir a la iglesia, a los cristianos, cuando apedrearon a Esteban, cuando él comenzó a hacer ese montón de cosas porque él lo hacía por ser celoso, ¿verdad? Entonces, cuando él se dio cuenta de que él estaba persiguiendo al evangelio verdadero, al evangelio de la gracia, de la misericordia, de la fe, evangelio de la fe en Cristo Jesús, él se dio cuenta que él, todo lo que había acumulado en la carne, en la ley, es basura. Dice, yo fui circuncidado al 8.º día. Él fue circuncidado al 8.º día. Soy del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. Yo, en cuanto a la ley, fariseo. Por esa ley, yo soy celoso. Celoso era, celoso. No permitía Pablo que alguno incumpla la ley. No permitía. Por eso, cuando Pablo escuchó a los discípulos que compartían que la salvación no es por las obras y que no
es por la ley, no por ser circuncidado, no por algún esfuerzo en la carne. La salvación es no a través de la circuncisión. La salvación verdadera, la justicia verdadera se recibe 100% solo por la obra de Jesucristo, amados. 100% solo por la obra de Jesucristo. No entra ni un dedo que uno mueva. Si uno mueve un dedo para poder hacer algo para salvarse, ya no es obra 100% de Jesucristo, sino es una ayuda del ser humano que está añadiendo a la obra de Jesucristo para salvarse. Pero como un pecador que está condenado, que está en las prisiones, que está en la oscuridad, que es un pecador, puede mover un dedo para poder ayudar al Creador, al Salvador, a Jesucristo? Eso ya no sería una salvación, eso sería una obra. Entonces, por la obra de Jesucristo, para recibir el perdón de los pecados y la justicia, que es la justicia de Dios, justicia perfecta, eterna, por su muerte y su resurrección, es esa justicia. Cuando Pablo escuchó este mensaje, se enfurecía, porque si él creía lo que los discípulos estaban compartiendo, tendría que reconocer que la circuncisión que él recibió al octavo día no vale, y que ser del linaje de israelita, del linaje de Benjamín, ser israelita, hebreo de hebreos, no por eso será salvo. No por eso. Si él no es salvo porque se circuncidó por la circuncisión, si él no es salvo por ser del linaje de Benjamín, si él no es salvo por ser de hebreos en cuanto a la ley fariseo, si no es salvo por eso, ¿qué persona siendo líder, siendo, siendo obrero, siendo pastor, siendo profeta, le asegura que por tener ese cargo será salvo? Si no es renacido, si no es salvo por la fe, por la obra de Jesucristo 100%, entonces no puede ser salvo. No por ser eso, no por llevar comida, no por ayunar, no por orar, será salvo. Eso no es una señal de que es salvo. Eso no es, eso, que esas buenas obras de llevar comida, de orar y todo eso, ¿verdad? Eso es señal de que la persona ya renacido está ocupándose en las buenas obras que Dios preparó. Pero eso no es una señal de que la persona sea salva. Eso es algo que el salvo tiene que hacer. Sí, pero no significa que por eso que haga sea una señal de que es salvo. Por eso tiene que renacer. Por eso cuando Pablo escuchó a los discípulos que compartían que la salvación no es por las obras y que no es por la ley, no por ser circuncidado, por algún esfuerzo en la carne, se enfureció, se enfurecía. Yo he sido circuncidado al octavo día, yo de linaje soy, soy israelita, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo. Y ahora vienen estos a decir que la salvación es sin obras, que la salvación es 100% por la obra de Jesucristo.
que no entra ninguna obra humana, que no hay que cumplir la ley de Moisés. Están locos. No puede ser así. ¿Cómo así? No, tenemos que hacer, porque si no, no podemos tener la salvación. Tenemos que circuncidarnos. Así que había mucho enojo en Saulo. Por las obras de la ley nadie será salvo, nadie será justificado. Así que todas las obras que se hagan en la carne no puede salvarlo. Por eso él, enfurecido, mira a los discípulos como sectas. Por eso les comienza a llamar secta, porque no les suena que la salvación sea por la gracia y misericordia en la fe en Cristo Jesús. Entonces el apóstol Pablo estaba enojado. Mire, yo recibí el judaísmo, jamás lo dejaría. El judaísmo jamás. Y los persiguió y fue más bien a pedir cartas, fue a pedir permiso para matar y perseguir a la iglesia de Dios. Porque Pablo, ¿por qué él mataba a los cristianos verdaderos? ¿Por qué él mataba a los renacidos? ¿Por qué? Vamos a ver Hechos capítulo 9. Un momentito, Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9. Vamos a buscar en la palabra de Dios. Hechos capítulo 9. Versículo 1. Vamos a ver por qué él mataba a los cristianos verdaderos renacidos por la fe en Cristo Jesús. Hechos capítulo 9, versículo 1. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Si él se encontraban predicando a hombres y mujeres salvas, renacidas por la obra de Jesucristo, predicando que la salvación no es por la obra, no es por la circuncisión, no es por pertenecer a linajes o pertenecer a israelitas o por ser fariseo de fariseos en la ley, no por eso es salvo. Entonces, si hallan a alguien predicando de esta manera, tráigalos presos. Vamos a encerrarlos, vamos a matarlos, ¿verdad? Él estaba muy enojado. Mas, ¿y qué dice? ¿Qué le pasó a Pablo? A Saulo, ¿qué le pasó? Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Por eso es muy importante escuchar la palabra de Dios. Puede ser que uno esté persiguiendo al evangelio de la salvación, al evangelio que habla solamente por la obra de Jesucristo. Por eso uno no puede enojarse rápido, tiene que meditar, tiene que guardar la palabra en el corazón, como hacía María, que toda la palabra de Jesús, aunque Jesús era pequeño, toda la palabra la guardaba en su corazón, meditaba y rumiaba. Pero ¿cómo actúa la persona? Como Saulo,
rápidamente enojado, rápidamente en ira, rápidamente diciendo que eso es la secta, ¿verdad? Pero hay que escuchar. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero él estaba persiguiendo a las personas, hombres y mujeres, pero eran renacidos por la fe. Estaba persiguiendo a Cristo, ¿verdad? Y entonces, fue terrible esa matanza, esa persecución que él hizo. Él mataba a los discípulos. ¿Y por qué los mataba? Porque Saulo era malhechor, era un asesino, era un asaltante, por eso los mataba. No, porque él estaba, estaba siendo una persona celosa. Él estaba seguro que él, cuanto a la carne, en las obras, en la circuncisión, en buenas obras, apartado del mal, él sería algún día justo, salvo, en, y él sería salvo esforzándose más. Dice la palabra que él era celoso en la ley, celoso. No él mataba ni perseguía porque él era un malhechor, un asesino y no. Y por eso mataba a los cristianos como en esos países donde no soportan a los cristianos y los matan. No, él no era un asaltante, él era celoso de Dios en la ley. Él perseguía a los discípulos, él perseguía a los predicadores del evangelio, como que la salvación, él pensaba, como que la salvación es por la gracia, como que la salvación es por misericordia, nada que ver, eso solo es una excusa para pecar. Entonces, predicando que la salvación es por la gracia y que es 100% por Jesucristo, que no es por nuestras obras, entonces ese tipo de persona entonces está predicando que entonces se puede pecar libremente, que entonces ya no importa lo que haga, nada que ver. En dónde se encontraban los discípulos pecando, matando, robando? Al contrario, estaban dando su vida, hombres y mujeres, por predicar el Evangelio. En el Evangelio de la gracia llega el Espíritu Santo a vivir en la persona. Entonces el Espíritu Santo lo corrige, lo disciplina, le habla y lo guía a hacer las buenas obras, a correr esa carrera que decía Pablo. Así que todos los que somos perfectos sintamos una misma cosa. Pero Satanás es astuto. Satanás no quiere que las personas escuchen el Evangelio, que viene 100% por la obra de Jesucristo. Y entonces Satanás hace una mezcla religiosa, una mezcla de todo, sin entender la palabra. Hace una mezcla para que se queden como ciegos. Entonces la salvación no es por la gracia. Entonces la salvación es por las obras. Entonces, ¿cuál es la salvación? Entonces pensaban las personas que es una excusa para pecar. Ellos lo que quieren es un evangelio fácil para pecar. No, amado, la salvación no es por la gracia para pecar. La salvación que viene por la obra de Jesucristo en la fe es el evangelio que resplandeció en Saulo cuando le apareció Jesucristo y le dijo, ¿por qué me persigues? Nada que ver con todo lo que tú vienes arrastrando de religiosidad. ¿Por qué me persigues? ¿Por qué estás persiguiendo a los discípulos? ¿Por qué me persigues? El Evangelio no es para pecar.
el Evangelio. En el Evangelio se revela la fe. En el Evangelio el justo por la fe vivirá. Así que todos los renacidos son guiados por el Espíritu Santo. Una persona que dice que es salvo por la gracia y por la fe y anda pecando, matando y robando y haciendo y diciendo que de por sí la salvación no se pierde, nunca fue salvo. Porque lo que tiene en la cabeza es un evangelio teórico, un evangelio de Satanás, un evangelio que no viene de Dios. Solamente Satanás está haciendo que tenga un evangelio en la mente parecido al verdadero, pero no es el verdadero. ¿Por qué? Porque el que recibe el evangelio verdadero no puede practicar el pecado. Es el evangelio por la gracia y la misericordia de Dios, 100% por la obra de Jesucristo, para ser guiado y correr esa carrera para el galardón y la corona. Ser imitador de Cristo. Amados, la salvación es por la obra de la ley o por la gracia. La justicia de Dios se recibe por la ley o por la gracia. Si la, si la recibimos por la ley, si la recibimos la salvación por la ley, por esfuerzos y por obras, es mejor porque así nos esforzamos para no pecar. Pero, pero rápidamente, si una persona peca, entonces va a pedir perdón. Entonces muchos dicen, sí, es mejor recibir la salvación por las obras, por el esfuerzo. Es mejor la salvación por obras, así por esfuerzos. Es mejor. Pero cuando la persona peca, pide perdón rápido. ¿Por qué? Porque si no pide perdón, entonces pierde la salvación. Ya no la puede tener. Ya está sin salvación. Y si en ese momento muere sin salvación, aunque haya tenido una vida de 20 años, 40 años, 50 años en una iglesia, pero como la salvación la obtuvo por esfuerzos y por sacrificios y por las fuerzas de la ley, entonces por tenerla por ese medio, si llega a cometer algo, entonces la pierde. Perdió toda su vida porque entonces es una salvación que no es para siempre. Seguir en el esfuerzo para no perder la salvación. Así, después de pedir perdón, entonces sigue en el esfuerzo para no caer como cayó, porque si no pierde la salvación. Si la salvación es por la gracia y la fe, si la salvación es por la gracia y por la fe, significa que nada hice yo, solo la recibí gratuitamente por medio de Jesucristo. Pero si recibo la salvación por gracia de Dios a través de Jesucristo, esa salvación me la dio eternamente, para siempre, y no permite en la gracia y en la fe que su Hijo justificado, Hijo de Dios, cometa el pecado. Si ese Hijo quisiera seguir en los pasos del pecado, duramente será corregido,
duramente será disciplinado, como lo dicen los discípulos. No es el evangelio de la gracia para pecar, sino para ser imitador de Cristo. Muchos dicen, es que si yo digo que yo soy justo, que la salvación es por Jesucristo 100%, yo peco libremente. Así Satanás mete ese pensamiento. ¿Para qué? Para que una persona siga atrapada en la religiosidad, siga atrapada en las manos del diablo, para dejarlo en la ley. Esto es lo que Saulo decía: no permito que se predique la salvación por la gracia. Si la salvación por las obras, esa salvación sí se puede predicar. Así Saulo permitía que la salvación por la gracia no sea anunciada y que todos sean encarcelados, hombres y mujeres, y la salvación por las obras sea predicada, que puedan circuncidarse. Si la salvación se predica por la gracia, que es por la obra de Jesucristo y por la fe, sin nuestras obras, es una secta. Es una secta. No permito, así que hay que encarcelarlos. Amados, tenemos que meditar profundamente. Jesucristo, ¿qué le dijo a Saulo? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué persigues al Evangelio? ¿Por qué persigues a Cristo? Y una vez que él fue salvo, una vez de que Saulo, al tener ese encuentro con Cristo y estar con los discípulos y escuchar más sobre el Evangelio, ¿verdad? Entonces en ese momento él agarró todo lo que había acumulado, todo lo tiró a la basura y se dio cuenta que todos los de la ley y los que dicen que la salvación es por circuncidarse son perros y malos obreros y mutiladores peligrosos, y que así estaba él antes también, y que él no era salvo. Él estaba en un esfuerzo vano, y que él era enemigo de la cruz. Él era un enemigo de la cruz de Cristo. Él dice, todo lo tiro a la basura para tener la justicia de Cristo, la justicia de Dios, y no una justicia que es otorgada por el esfuerzo en su carne. No esa justicia. Por eso, él, cuando renació, se dio cuenta que hay dos tipos de justicias. La justicia que viene por la ley, por las obras y el esfuerzo en la carne, y la justicia de Dios. Hay dos justicias, la justicia humana y la justicia de Dios. Muchos están atrapados en la justicia humana y no están en la justicia de Dios. La justicia humana no es perdurable, es una justicia que se quiebra. La justicia de Dios es perdurable, es una justicia para siempre. Es una justicia que Dios la dio a través de su Hijo Jesucristo. Hebreos 10:10 dice, porque con una sola ofrenda nos hizo perfectos para siempre, para siempre.
para siempre nos hizo perfectos. Cristo ya está sentado antes de que Él quitara el pecado. No estaba sentado, ahora ya está sentado. Ya Él descansa porque terminó con el pecado Jesucristo. Filipenses capítulo 3 versículo 18, ¿qué dice? Vamos a ver, amados. Filipenses capítulo 3 versículo 18. Vamos a buscar la Biblia. Dice: porque por ahí andan muchos, de los cuales dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal, enemigos de la cruz. ¿Qué significa ser un enemigo de la cruz? Habiendo sido Jesucristo clavado, crucificado, derramando la sangre, que es la sangre que estaba haciendo el pago del pecado del mundo entero. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesucristo es el único que podía quitar el pecado del mundo, porque todo ser humano, todo, por más bueno que sea, tenía pecado ya. Así sea que la persona peque o no peque, ya tenía pecado ya. Ya estaba contaminado. Por eso Dios decide enviar a su Hijo Jesucristo, el único, nacido de mujer sin relación con varón. Porque si Jesucristo hubiera nacido por medio del matrimonio, ya casado, de María y José, entonces Jesucristo nacería también su cuerpo contaminado con el pecado por la descendencia de Adán. Por eso, por un momentito, cuando María era virgen, significa que no había tenido relación con hombre. Entonces Dios le dice a María que de ella va a salir el Salvador, Jesucristo vestido del cuerpo humano, un vaso sin contaminación, un vaso limpio que no viene de la descendencia de Adán porque no tiene relación con varón. Entonces Jesucristo es el único que nació con un cuerpo sin pecado, ¿verdad? No teniendo una mujer que tener relación con un hombre. Entonces, nace con un vaso limpio para que sea un corderito, un corderito que es aceptable por Dios para ser crucificado, para ser presentado, para ser crucificado. Cuando Jesucristo estaba en la cruz derramando la sangre, es un cordero que estaba clavado. Ese cordero clavado en la cruz dijo: consumado es. Ya pagó, ya pagué, ya cancelé, consumado es. Gritó al mundo entero. Entonces, ¿quién es el que es enemigo de la cruz? El que, habiendo sido Jesucristo ya presentado claramente, crucificado para hacer la cancelación del pecado y darnos la justicia, la vida eterna, resucitó para nuestra justificación, dice que hay que circuncidarse, dice que hay que pedir perdón, dice que hay que hacer algo, añadiendo algo más encima del sacrificio de Cristo. Es un enemigo de la cruz, porque está poniendo un requisito, está poniendo una ordenanza para que la persona se sienta salva. Si no hace eso, no se puede ser salvo. En aquel tiempo, los judíos estaban metiendo que hay que ser circuncidado aunque Cristo fue clavado. Hoy en día, la religión que se ha extendido por todo el mundo, ¿qué montón de requisitos más está metiendo? Aparte de la circuncisión en la carne, un montón de requisitos y estatutos. Si uno puede leer la Biblia bien, claramente, y escuchar el montón de requisitos y estatutos, se dará cuenta que muchas cosas no están en la Biblia y que no son requisitos que se necesitan para obtener la vida eterna. Porque Jesucristo, con una sola ofrenda, nos hizo perfectos para siempre a los santificados, una vez y para siempre. Es la fe la que nos salva. Por eso lo digo llorando. Andan
enemigos de la cruz. ¿Qué significa? ¿Qué significa de la cruz? Que no creen que Jesús en la cruz pagó y canceló el pecado del mundo. Ya casi terminamos, amados. Vamos a ver San Mateo capítulo 23. San Mateo capítulo 23. Vamos a buscar la palabra de Dios en San Mateo capítulo 23. Vamos a ver el versículo 15. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito. Una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros. Qué terrible, ¿no? Entonces los enemigos de la cruz, con la religiosidad, con los estatutos y ordenanzas y un montón de cosas que montan encima, recorren mar y tierra. Recorréis mar y tierra. ¿Para qué? Para hacer templos, iglesias, sinagogas, para levantar, para armar grupos, para unir grupos, para juntar gente, pero no les lleva el evangelio de la fe, pero no les enseña cómo nacer de nuevo, pero no les enseña el evangelio de la gracia y misericordia en Cristo Jesús, solo por la obra de Jesucristo. Entonces les habla de Cristo, les habla de Dios, les habla de la palabra, pero aparte les monta un montón de cosas, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace? Peor, mejor no hubiera ido a ningún lugar. Hace más hijos del infierno. Más hijos del infierno. ¿Por qué hijos del infierno? Porque los dejó en pecado. Porque los dejó en la condenación. Porque le montó un montón de estatutos y ordenanzas. Si usted no hace esto y esto y esto y esto y esto, no puede salvarse. Así que esfuércese, 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 esfuércese y algún día será salvo. Terrible, ¿verdad? Entonces más hijos del infierno hacen. Hay ahí obreros malos, obreros malos, obreros y perros que hacen más hijos del infierno. Hay de vosotros, escribas y fariseos, no entran y no dejan entrar a otros. No entran ellos por el montón de requisitos y estatutos, no entran por no creer en la fe en Cristo Jesús. Ellos no entran, pero tampoco dejan que otros entren. Hacen largas oraciones, levantan obras, reúnen mucha gente, pero no pueden recibir la salvación, porque ellos van con su montón de estatutos y ordenanzas. Entonces no pueden anunciar el evangelio verdadero. Entonces mucha gente va al infierno, porque hay dos justicias, pero ellos están en la justicia de las obras, en la justicia de la ley, tratando de algún día alcanzar la salvación. Hay dos justicias, la que se recibe por las obras, por los esfuerzos, por las obras, justicia de hombres, y la justicia de Dios. Entonces tenemos que estar chequeando, estar seguros de que la justicia que tenemos es la de Dios. Si uno está en la justicia de Dios, entonces está en la justicia, está en la obra de Jesucristo, solo por la obra de Jesucristo. Recibió la justicia de Dios. La justicia de Dios es por la fe y la otra justicia es por las obras. Romanos nos habla la justicia que viene por la fe. O sea, esa justicia no la tenemos por las obras, sino que la tenemos por la fe. La justicia la importamos por la fe.
por la fe. Hebreos 10, capítulo 10, versículo 10, nos dice, con una sola ofrenda, que esa ofrenda es Jesucristo, el Cordero de Dios, con una sola ofrenda nos hizo perfectos para siempre, que es para siempre. Para siempre Jesús en su cuerpo cargó el pecado y murió y resucitó. Si no nos justifica, su resurrección es en vano. Estaríamos todavía en pecado, pero Él resucitó para nuestra justificación. Nuestra justificación. Dos tipos de justicia. La justicia que viene de Dios es una justicia perdurable, perdurable, para siempre. Como está escrito en la palabra en Daniel capítulo 9, versículo 24. Daniel capítulo 9, versículo 24. Dice así: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para determinar la prevaricación y poner fin al pecado. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado. Y poner fin al pecado. Y expiar la iniquidad. Y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Amén. Expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar. Y ya no se puede quitar esa justicia que viene de Dios. Justicia perdurable a través de Cristo Jesús. Una justicia eterna. Una justicia permanente para siempre. La justicia dada por Dios. No se quita, no se puede romper, es para siempre porque el que la está dando es Dios. Es Dios. En cambio, la justicia humana se quiebra todos los días, porque la persona al no ser renacida no tiene ni el Espíritu Santo. Está recibiendo otro espíritu que también un espíritu religioso, porque Satanás se disfraza como ángel de luz y mantiene a la persona con una imitación de evangelio, que parece que está adorando a Dios, pero está adorando al diablo, vestido de Cristo, el anticristo, ¿verdad? Y ahí lo mantiene en la religiosidad, pero mientras que no se dé cuenta de que ya ha recibido la justicia perdurable, lo mantiene en una justicia que es como la justicia que tenía Saulo. ¿A quién servía Saulo? Saulo no servía a Satanás. Saulo, ¿a quién estaba sirviendo? ¿A Dios, a Cristo, o estaba sirviendo a Satanás? ¿En dónde lo mantenía Satanás a Saulo? Lo mantenía en una religiosidad, lo mantenía orando, lo mantenía ayunando, lo mantenía en las obras de la ley. ¿Qué dice toda la ley? Lea los 10 mandamientos. Todo ese tipo de leyes estaba Saulo enfocado en cumplir. Celoso. ¿Quién lo mantenía ahí? Dios estaba con Saulo. Cristo estaba con Saulo. ¿O Satanás estaba con Saulo? ¿Quién estaba con Saulo? ¿Dios o Satanás? ¿Qué es lo que Saulo estaba haciendo? ¿Matando, robando, asesinando? ¿O estaba invocando el nombre de Dios? ¿O estaba llamando a Dios? ¿O estaba leyendo las escrituras? Saulo aseguraba en su corazón que él estaba 100% bien con Dios. ¿Pero a quién estaba sirviendo? Al diablo. El diablo lo mantenía en esa religiosidad para llevar su alma al infierno, hasta que Dios tuvo misericordia. Si Cristo no le aparece, Saulo muere y aparecerá en el infierno.
con todo y su religiosidad y conocimiento de la Biblia, de la palabra. Amados, la justicia de Dios es para siempre. Una vez dada, no se quita. Esta es la justicia que se pasó Saulo. Yo no quiero tener mi propia justicia, que es por las obras de la ley. Quiero la justicia de Cristo. Por eso todo lo que yo tenía lo tiro a la basura. Con todo y el diablo lo tiro a la basura. Para tener a Cristo. La justicia de Cristo, la justicia de Dios por la fe. Una justicia que es para siempre. Él se pasó de la justicia de humana a la justicia de Dios. Para siempre. Una vez dada no se quita. La justicia de Dios, la justicia humana por obras, sí se quita, pues es depende de lo que haga y su, su cuerpo se sacrifique, se esfuerce, ¿verdad? Entonces es una justicia que se pierde si deja de hacer lo que está haciendo en el cuerpo. Entonces se pierde, se quita. Si hace todo bien, la tiene. Y si hace mal, no la tiene ya. Pues esta justicia es este movible. Es una justicia movible, la justicia humana, porque es de las obras humanas. La justicia de Dios no se puede anular. No se anula la justicia de Dios, porque Dios la dio. La salvación es eterna y la justificación es eterna. Entonces es para siempre la justicia de Dios. Amados, tenemos que tener la justicia de Dios. La justicia de Dios es totalmente diferente a la justicia que se obtiene por medio de la obra. Meditemos en Saulo y meditemos en su testimonio. ¿A quién servía él antes? ¿A Dios o a Satanás? ¿Y ahora a quién sirve? ¿Y ahora a quién es imitador? ¿Y ahora hacia quién corre para obtener el galardón y la corona? Una vez de que obtuvo la justicia, la salvación eterna. Antes de obtener la salvación eterna no se puede correr a la meta, porque sería un esfuerzo humano. Primero hay que ser renacido y obtener la justicia de Dios. Entonces cuidémonos de los perros, de los malos obreros y de los mutiladores del cuerpo, y busquemos la palabra de Dios para encontrarnos con la justicia de Dios. Vamos a llegar hasta aquí.